Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar combinatoria. Ya habíamos visto las definiciones básicas, contar con funciones billetivas y ahora vamos a seguir con los principios elementales de conteo. Son principios básicos, tal vez algunos los van a sentir muy intuitivos, pero la combinación de estos principios va a ser muy útil para resolver problemas complejos, ¿ok? El primer principio se llama el principio de la suma. Lo que dice es lo siguiente. Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en K casos y hay en eso una manera de realizar el primer caso, en eso dos maneras de realizar el segundo caso, hasta en eso K maneras de realizar el caso K, entonces el número total de maneras de realizar el proceso es en eso 1 más en eso 2, etcétera, hasta sumar en eso K. ¿Ok? Importante, es el conjunto de maneras de realizar el proceso el que clasifico en casos. Matemáticamente, eso lo que nos dice es esto. Si ustedes tienen K conjuntos excluyentes 2 a 2, o sea, no tienen nada en común entre ellos, la cardinalidad de la unión es la suma de cardinalidades. Vemos aquí el diagrama. Si yo quiero contar este conjunto, y lo clasifico, lo divido en pedazos. Bueno, si cuento cada pedazo y sumo cuántos elementos hay en cada pedazo, obtendría el total de cuántos elementos hay en el conjunto. ¿Ok? La demostración la pueden ver en el libro. Es una demostración por inducción. Vean que cuando estos conjuntos ya le hicimos, nosotros demostramos que la cardinalidad de A unión B, si eran excluyentes, era la de A más la de B. Entonces, para n conjuntos, es una demostración por inducción donde usan esa propiedad que ya demostramos con funciones billetivas. Entonces, ¿cómo es la demostración en general? Bueno, para n igual 2, cuando son dos conjuntos, entonces la cardinalidad de la unión es la suma de cardinalidades por teorema anterior. O sea, la de C1 unión CO, si son excluyentes, es la de cardinalidad de C1 más la cardinalidad de C2. Suponga que para n esto se cumple. ¿Y qué pasa si agregamos un conjunto n, C sub n más 1? Entonces, ahí lo pueden ver que lo que hacen es como agrupar los primeros n, como verlo como A y ver el siguiente conjunto, el n más 1, como B, y otra vez aplicar la propiedad que ya teníamos para los conjuntos. Ok. Bueno, es un principio sumamente básico. Por ejemplo, yo les digo, en el colegio San Luis Gonzaga, ¿cuántas secciones hay? Entonces usted dice, el conjunto de secciones yo lo divido en 5, los de séptimo, los de octavo, noveno, décimo y undécimo. Si cuento cuántos hay en séptimo, cuántos hay en octavo, cuántos hay en noveno, en décimo y en undécimo, y lo sumo, tengo cuántas secciones hay en total. Como les digo, se ve muy simple, pero va a ser de mucha utilidad. Otro ejemplo pequeñito, vean este. Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones. ¿Cuántas maneras tiene de vestirse Juan? Entonces, pues, uno toma el conjunto de maneras de vestirse, es el conjunto de maneras de realizar el proceso. El proceso es vestirse, entonces tomo el conjunto de maneras de vestirme y lo clasifico en casos. Importante, los casos son excluyentes, son disjuntos. Entonces, ¿qué? Aquí se definieron 3 casos. O usa la camisa 1, o usa la camisa 2, o usa la camisa 3. Solo se puede dar uno de esos casos. Es importante que sean excluyentes. Entonces, primer caso, si usa la camisa 1, la puede combinar con los 5 pantalones. Entonces, habrían 5 maneras de vestir. Similar en el caso 2 y similar en el caso 3. Finalmente, sumo porque son casos, ¿verdad? Estoy aplicando la regla de la suma o el principio de la suma. 5 más 5 más 5, 15. Hay 15 maneras de vestirse. Ok.
Siguiente principio. Principio del producto. ¿Ok? ¿En qué consiste? Ahora resulta que la realización de un proceso lo dividen en etapas. Es decir, primero hacen una etapa 1, luego una etapa 2, luego una etapa 3. Si hay en eso maneras de realizar la etapa 1, en eso dos maneras de realizar la etapa 2, hasta en eso cada manera de realizar la etapa K, si ustedes multiplican en eso 1 por en eso 2 hasta en eso K, eso me da el total de maneras de realizar el proceso. Importante, no están tomando el conjunto de maneras y lo están clasificando. Están tomando el proceso en sí y lo están dividiendo en etapas. Ustedes dicen etapa 1, etapa 2, etc. Y en cada etapa cuentan cuántas maneras hay de realizarlo. ¿Ok? Entonces, es la multiplicación. También suele ser intuitivo cuando son dos etapas. ¿Ok? Algunas propiedades importantes. Primero, ¿cómo se escribe esto matemáticamente? Bueno, lo que dice matemáticamente es que la cardinalidad de un producto de cada conjunto es igual al producto de cardinalidades de cada conjunto. Eso que está ahí. La demostración por inducción. Ya lo demostramos cuando son dos. Vimos que la cardinalidad de A por B era la de A por la de B. Entonces es una generalización. Hay algunas observaciones sumamente importantes. A la hora de contar, cuando yo voy por la etapa 2, yo asumo que ya hice la etapa 1. Eso es muy útil a la hora de contar. Para contar las maneras de realizar una etapa, asumo que ya ocurrieron las anteriores. Es decir, para contar cuántas maneras hay de hacer la etapa 5, yo asumo que ya ocurrieron la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Ok? Lo otro es que como es una multiplicación, no importa el orden. Entonces, en realidad, quiere decir que el orden, ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, eh, eh, en este caso sería que el orden de las etapas no altera el resultado. Sin embargo, eso no significa que yo defino el orden ahí me tapo los ojos, digo primero esto, luego esto y luego esto. No, más bien, como no altera el resultado, yo defino el orden de forma que pueda hacer el conteo más fácil. ¿Sí? Va en ese sentido la observación. Veamos el ejemplo anterior. Otra vez, Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones. ¿Cuántas maneras tiene de vestirse? Ahora vamos a tomar el proceso de vestirse, no el conjunto de maneras. Anteriormente tomamos el conjunto de maneras de vestirse y dijimos, o usa la camisa 1, o la 2, o la 3. Ok. Bueno, ahora voy al proceso de vestirse. El proceso de vestirse lo puede hacer en 2 etapas. Primero se pone la camisa y luego se pone el pantalón. ¿Cuántas maneras hay de ponerse una camisa? Hay 3 maneras porque tiene 3 camisas disponibles. Ponerse el pantalón, hay 5 maneras. 3 por 5, 15. Multiplico porque son etapas. Me da exactamente el mismo resultado anterior. Pero aquí clasifiqué el proceso en sí, no el conjunto de maneras. Detalles. Ustedes me pueden decir, puedo variar el orden. Sí, claro. Pueden decir, etapa 1, ponerse el pantalón, 5 maneras. Etapa 2, ponerse la camisa, 3 maneras, 5 por 3 y vuelve a dar 15. Perfecto. En veces podemos variar el orden, ¿verdad? Pero en general, más bien yo las ordeno de forma de que el conteo me salga. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, se recomienda que las etapas más restrictivas vayan al inicio. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Bueno, entonces, tienen que hacer la diferencia bien cuando clasifican el conjunto de maneras y cuando son casos, es decir, o esto o lo otro, y cuando son etapas. Primero esta, luego la tercera, etcétera. ¿Ok?
Y el tercer principio es el principio de inclusión-exclusión, ¿ok? El principio de inclusión-exclusión es lo que me dice es que es la cardinalidad de la unión de n conjuntos, ¿ok? Entonces, en general, ya habíamos visto la cardinalidad de la unión de os, era la de A más la de B menos la de la intersección, ¿ok? Pero digamos, si fuera 3, vean que ahí empieza en -1 la O, siempre en positivo, y luego se alterna negativo, positivo, o sea, suma las cardinalidades de cada uno, luego resta todas las cardinalidades de las intersecciones 2 a 2, luego suma las cardinalidades de las intersecciones 3 a 3, luego resta, etcétera, hasta llegar al número total de conjuntos. Entonces, digamos, si fuera 3 a 1, a sub 2 y a sub 3, y los 1 sería la suma de la cardinalidad de los 3, o sea, la cardinalidad de A1 más la cardinalidad de A2 más la cardinalidad de A3. Luego resto todas las intersecciones, todas las cardinalidades de intersecciones de dos posibles. ¿Qué resto? Resto a una intersección a dos, cardinalidad de eso, ¿verdad? Resto la cardinalidad de a una intersección a 3 y resto la cardinalidad de A2 intersección a 3. Y luego sumo, ¿verdad? Después de restar, sumo la cardinalidad de los 3. Son 3 conjuntos, entonces hasta ahí llega. Bueno, entonces eso es súper importante. Ok. Bueno, veamos un ejemplo. Ok. En general, sobre todo la regla de la suma y el producto combinado. Ok, vean aquí. Me dicen, ¿cuántas permutaciones? Permutaciones son ordenamientos. ¿Cuántos ordenamientos se pueden hacer con los números 0, 1, 3, 5, 6 y 9? Si el número 3 debe ir después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3. Entonces, ¿cuántas maneras hay de poner en fila esos 6 números con las siguientes condiciones? El 3 debe ir después de la segunda, ¿sí? Y el 6 debe ir después del 3. Entonces, vean que son 6 posiciones. Si el 3 debe ir después de la segunda, solo puede ir en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Pero no puede ir en la sexta porque no le dejaría campo al 6. Entonces quiere decir que hay 3 posibilidades. O el 3 va en la tercera, en la cuarta o en la quinta posición. Quiere decir que hay 3 casos. Tomo el conjunto de maneras de hacer el proceso es ordenarlos con esas condiciones y se clasifican 3. Todas aquellas que tienen el 3 en la tercera, todas aquellas que tienen el 3 en la cuarta posición y todas aquellas que tienen el 3 en la quinta posición. Ok, entonces vamos a ver el caso 1. Caso 1. Son todas aquellas, vemos aquí el 3, que el 3 está en la tercera posición. Entonces, ese caso voy a hacerlo por etapas, o sea, el proceso de colocar los números, proceso, no manera, proceso de colocar los números, es como que tome a alguien y le diga, hágame uno, ahí en la pizarra, digamos, escríbame uno con el 3 en la tercera posición y el 6 después del 3, ¿ok? Escríbamelo ahí en la pizarra. ¿Qué haría esa persona? Y primero pone el 3 en la tercera, luego coloca el 6, ¿verdad? Tal vez no lo hace en ese orden, pero recuerden, es mejor poner las etapas restrictivas de primero. Entonces, ¿qué hago? Primera etapa, coloco el 3. ¿Cuántas maneras hay? Una. ¿Por qué? Porque dijimos que el 3 va en la tercera posición. Siguiente etapa, coloco el 6. El 6 tiene 3 maneras de colocarse porque va después del 3 y vean que después del 3 solo hay 3 campos, ok, ya coloqué el 3
y el 6. O sea, en la tercera etapa, que ya ustedes definen cuál van a colocar, si el 0, el 1 o el 5, los que faltan de colocar, asumen las etapas anteriores. O sea, yo voy a asumir que ya coloqué el 3 en la tercera y digamos que puse el 6 aquí. Entonces ahora coloco el 0. ¿Cuántas maneras hay? Como estoy poniendo el 6 aquí, quiere decir que solo quedan 4 campos disponibles. Entonces hay 4 maneras de colocar el 0. Ahora, cuando coloco el 1 en la siguiente etapa, asumo que ya coloqué el 0. Entonces, por aquí está el 6 y digamos que el 0 lo puse aquí. Entonces, al 1 solo le quedan 3 posibilidades. Luego coloco el 5, que le quedan 2 posibilidades. Y luego coloco el 9, que es una posibilidad. Como son etapas, multiplico las maneras de realizar cada etapa y me da 72. Hay 72 ordenamientos de esos 6 números con el 3 en la tercera posición y el 6 después del 3. Siguiente caso. Caso 2. El 3 va en la cuarta posición. Entonces otra vez son similares. Coloco el 3 una manera. Coloco el 6. Vean que el 6 solo tiene 2 posibilidades. En la quinta o en la sexta. Coloco el 0. Ah, ok, ya coloqué el 6 y el 3, me quedan solo 4 campos. Hay 4 maneras de colocarlo. Luego coloco el 1, coloco el 5 y coloco el 9 de manera similar, ¿verdad? Y multiplico y eso me da que hay 48 maneras de colocar los números en fila de forma que el 3 quede en la cuarta posición. Ok, continuamos. El 3 en la quinta posición, vean esta. Coloco el 3 de una manera, va en la quinta. Coloco el 6, solo hay una manera, solo hay un campo después del 3, ¿verdad? Y luego coloco el 0, hay 4 maneras porque ya gasté 2 campos para el 3 y el 6. Coloco el 1, hay 3 maneras porque ya gasté 3 campos para el 3, el 6 y el 0, etcétera. Al final multiplico y recuerden que hice 3 casos. Entonces, en el caso 1 hay 72 maneras, en el caso 2, 48 y en el caso 3, 24. Sumo, porque son casos, y eso me da 144 maneras. Hay 144 maneras de colocar esos números, esos 6 números en fila con las condiciones que me pidieron. Ok, importante. Ustedes pueden decir, son pocas, sí, son pocas, pero vean el poder del conteo. Ya son técnicas más sofisticadas que me permiten contar rápido versus agarrar un cuaderno y ponerse a escribir todas las maneras para luego contarlas. ¿Ok? Sería demasiado largo. ¿Ok? Bueno, y aquí les dejo ese ejercicio. Luego vamos a ver. Es un ejercicio donde se usa el principio de inclusión-exclusión. ¿Ok? Bueno, espero que vean este video y continuamos en la próxima clase.